Esto no es un chiste, esto que les voy a contar es de la historia real, ¿ok? Pero se van a reír, porque tiene que ver con la enseñanza. Los que no saben, yo soy músico, hice toda mi carrera musical, violinista, y dentro de la historia, en el progreso de la historia, cuando eres músico, tienes que estar constantemente haciendo audiciones, ¿ok? Donde estás al frente de un jurado, tú muestras tus capacidades, tus dones y todo lo demás, y las personas hacen una evaluación de tu intervención, a ver qué tanto estás mejorando. Entonces, esto pasó a la historia en Venezuela. Esto fue un cornista. ¿Sabes lo que es un corno? ¿Sabes lo que es un corno? El corno inglés-francés, que es como una trompeta enrollada y tiene unos pistones. Bueno, este hombre él fue a la entrevista, a su audición, para una de las orquestas más famosas de Venezuela, Simón Bolívar. Y el hombre empieza, tú sabes, bien animado, era bien, tú sabes, bien jocoso el muchacho. Y entonces dice, ya voy. Entonces agarra el toro, empieza a tocar y empieza a tocar una cosa rara, ¿no? Y de repente para y me dice, espera un momentico, espera un momentico. Es que estaba nervioso, empieza a tocar y nada le sonaba. Y espera, ya vaya, espera un momentico, espera. Todos los maestros ahí como que, bueno, ¿qué pasa, no? La tercera vez el hombre se dio por vencido. Entonces lo único que le quedó decir, me dice, es que estoy nervioso, pero el talento está, el talento está. Entonces todo el mundo se cogió la risa, el talento está y le dieron una oportunidad, al final hizo su edición bien. ¿Por qué te digo esto? Porque en esta colección que estamos enseñando, que es Elementos, por lo menos la semana pasada estuve hablando, ¿te acuerdas que estuve hablando acerca de la semilla? Para mí, entender esta revelación de que el reino de los cielos es como una semilla, escucha bien, es como una semilla muy pequeña que es sembrada en esta tierra. Esto fue lo que dijo Jesús. Dice, pero en esta semilla es pequeña, pero al final crece y se convierte en un árbol muy, muy grande. Y estuvimos hablando de que dentro de esta semilla, dentro del reino de los cielos, que es como una semilla, está adentro todo el reino de los cielos. Di conmigo, todo. Está todo el fundamento. O sea que esa semilla adentro está preparada para hacer grandes cosas, ¿sí o no? Y te acuerdas que hablamos acerca de que el diseño de lo que está dentro de la semilla está integrado por el gobierno, autoridad, cultura, valores y propósitos. Entonces, quiéralo o no lo quieras, escúchame bien, lo quieras o no lo quieras, la semilla del reino de los cielos está dentro de ti. Entonces, di conmigo, el talento está. El talento está. A veces es que te vas a encontrar con gente que no sabe que tiene el talento, pero está dentro. Y caminan no sabiendo que tienen el talento, no sabiendo que tienen el reino de los cielos adentro, ¿sí o no? ¿Te has encontrado con gente que tú dices, ves el valor del reino de los cielos, el potencial de una persona, pero no lo sabe? Ok, pero te vas a encontrar muchas personas que saben que el reino de los cielos está adentro, pero no saben cómo expresarlo, no saben cómo usarlo, no saben cómo manifestarlo. Saben que la semilla está dentro, tienen el potencial para hacer grandes cosas, pero no la explotan. No porque no quieran, sino porque no saben. Entonces, ¿qué es lo que Dios me habló? Que este año tenemos que exponenciar toda esta colección, toda esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es importante y crucial para los años que vamos a quedar, que todavía quedan, porque estamos disfrutando, estamos realmente viendo los últimos tiempos de esta generación. Estamos realmente en tiempos críticos en donde es imprescindible que tú y yo, los que están allá también, sepamos cómo establecer el reino de los cielos. Bueno, primero tienes que entender que el reino de los cielos está dentro de ti. Por eso que estamos hablando acerca de los elementos. Hemos estado hablando de los elementos, ahora voy a empezar pronto a hablar acerca de los fundamentos. ¿Por qué? Porque es importante y claro de que tú en este año tú salgas convencido de que Dios te llamó a establecer el reino de los cielos y que te va a equipar y te va a decir cómo hacerlo. ¿Estás convencido aquí conmigo? ¿Te gusta esta colección? Ok. Y el domingo pasado terminamos con un decreto que le pedí el favor a Sari que me mandara y no me lo mandó, pero yo tengo más o menos la idea porque ella lo exponenció el decreto que hicimos. ¿Te acuerdas el domingo al final? Hicimos un decreto súper poderoso
que yo creo que tú y yo tenemos que recordarnos ese decreto constantemente. Y esto fue la idea. La idea de ese decreto fue que saliera de tu boca para que tú te convencieras de lo que estás diciendo. Eventualmente te vas a convencer. Y el decreto fue algo parecido así como que, dijimos así. Aunque no vea cambios ahora, di conmigo, aunque no vea cambios ahora, estoy lleno del diseño de Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque aunque no los veas no solamente en ti, sino en las otras personas, Dios puso el diseño del reino completo, perfecto, equipado adentro de ti. Simplemente estás en el proceso. Simplemente estás en el proceso, ¿sí o no? Cuando tú veas a la gente que no cambia al lado tuyo, tranquilo, está en el proceso. Tienes que decir, aunque no vea cambios, esa persona está llena del diseño de Dios, ¿sí o no? Tenemos que estar convencidos de eso todos los días. Crezco en fe, di conmigo, crezco en fe, camino con diligencia y sirvo con amor. Repítelo conmigo. Crezco en fe, camino en diligencia y sirvo con amor. No es brujería, es un decreto del cielo. Yo estoy convencido que Dios nos mandó a caminar de esa manera. Di conmigo final, el reino de los cielos está vivo en mí. Aunque no vea cambios, es un proceso, tengo que seguir caminando, pero está vivo, no ha muerto. Lo que Dios llamó, hay una palabra que dice, la palabra no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito por la cual fue enviada. En ti y en las personas que caminan contigo, aunque no veas los cambios. Tenemos que creerlo, ok. Muy, muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de un elemento del reino que para mí es primordial, o mejor dicho, es un elemento que de ese entender este elemento depende de cómo tú vas a ejercitar los otros elementos. ¿Te acuerdas los otros elementos que hemos hablado? La semilla, la tierra, cuidar la tierra, el servicio, hemos hablado acerca de la amistad, todo eso. Bueno, todos estos elementos, si tú no entiendes esta enseñanza, no vas a poder ver el fruto de las demás. ¿Por qué entonces la estoy dando? ¿Por qué no la dijo al principio? Porque es que no lo ibas a entender. Yo creo que ahora estamos más maduros y los que están allá tienen una idea más completa de lo que es esta colección y vas a salir edificado. Di conmigo, o mejor dicho, no digas conmigo. Si tú quieres establecer el reino de los cielos, tienes que escuchar esta enseñanza. Los que están allá, mira a la persona que está al lado y dice, si tú quieres realmente, vamos, quiero que lo practiques, si tú quieres realmente establecer el reino de los cielos, tienes que escuchar y atender bien esta enseñanza. Pon tu corazón, y yo le pido al Espíritu Santo, Señor, que tú hagas que cada persona que está escuchando esta enseñanza y que la va a escuchar después, atienda con el corazón correcto para salir edificado con lo que tú quieres, porque es súper importante esta enseñanza. La enseñanza de hoy la llamé, o se llama, el elemento de la sabiduría. O sea, hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. Y el subtítulo le puse así, escuchando al dueño del campo. ¿Te acuerdas? Que Jesús también dice, la semilla, el reino de los cielos es como una mujer que escondió una semilla en la tierra. O sea, estamos hablando del campo. Bueno, el dueño del campo, ¿sabes quién es el dueño del campo? No eres tú, es Papá Dios. Ok, tenemos que aprender, esta enseñanza tiene que ver con sabiduría y cómo entonces ver el valor de entender la importancia de escuchar al dueño del campo. Mira lo que dice aquí en Mateo, este es Jesús hablando igual. Mateo 13, son dos versículos que hablan el mismo capítulo, la misma idea simplemente. La primera la dice cruda y la segunda es la explicación de Jesús a los discípulos. Que por cierto, es el único lugar en la Biblia, porque tú sabes que te vas a encontrar que muchos los evangelios hablan casi lo mismo. Bueno, esta explicación, casualmente, solamente lo dice Mateo, no lo dice la demás. No, no es para desvalidar, sino que probablemente fue una idea de Mateo de quizá en su carne meter un poquito más lo que él creyó que Jesús estaba explicando. Pero no nos podemos salir del entorno de lo que realmente Jesús dijo en Mateo 13, que está en el 24 al 30, y lo voy a leer.
Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. Dijo así, el reino de los cielos es como un agricultor, di conmigo, es como un agricultor que sembró una buena semilla en el campo. O sea, la semilla, la idea de este agricultor fue sembrar una buena semilla. ¿Sí o no? Ok, entonces, pero aquella noche, después que él sembró, el sembrador, el agricultor sembró la buena semilla, aquella noche, mientras los trabajadores dormían, ¿quiénes eran los trabajadores, por cierto? ¿Quiénes son los trabajadores del reino aquí? Nosotros. Bueno, nosotros estábamos dormiditos y lo que está diciendo Jesús es que mientras nosotros estábamos dormidos, como que no estamos hablando de la noche, sino que a veces tú no tienes que estar dormido para estar, tú sabes, acostarte en la cama y estar dormido. Te vas a encontrar con gente que todavía está dormida en el reino, que no ha entendido que ha sido llamado. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, había gente mientras los trabajadores dormían, vino un enemigo, sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló, se fue. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Estamos hablando, de esto lo voy a explicar, estamos hablando de dos tipos de hierba, una hierba mala y una hierba buena. Ok, cuando están pequeñas se parecen, simplemente hay una que crece y cuando crece tú te das cuenta que es la buena porque tiene el trigo. ¿Ok? Entonces es lo que está diciendo aquí. Si al crecer las dos, una va a producir grano y la otra simplemente la maleza crece junto con ella. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que, está creciendo la buena, pero hay otra que no es, porque no está dando fruto. ¿Qué está pasando aquí? Entonces fueron a hablar. Por cierto, cuando los trabajadores se dieron cuenta que había una hierba mala en medio de la buena, no fue al principio, fue ya al final cuando empezaron el tiempo de la cosecha del fruto, porque no había forma de determinar cuál era buena, cuál era mala. ¿Entiendes ese punto? ¿Estamos acá? Okay, lo voy a explicar un poquito más. Okay. Entonces Jesús dice, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. O sea, cuando sembraron la semilla buena, el enemigo vino a sembrar la semilla mala y esa semilla germinó y empezó a crecer mal. ¿Has visto maleza en tu grama? ¿Has visto cuando has sembrado buena grama y de repente ves maleza, quiere decir que está mala? Cuando está chiquitica tú no te das cuenta, solamente cuando empieza a crecer. Tú ves lo bueno, la grama buena, pero también ves la mala. ¿Ok? Entonces es lo que está pasando. Los trabajadores se dieron cuenta y le fueron a preguntar al sembrador. Le dijo, ¿qué pasó acá? Ahora está lleno de maleza, lo que tú nos dijiste que sembrara. ¿De dónde salió? Le pregunta los trabajadores al sembrador. Y dice así, esto es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntan los empleados, como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Lo arrancamos? ¿La dejamos ahí? ¿Qué quieres que haga? El sembrador les dijo, no, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza y la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Quiere decir que si te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí, que en el tiempo correcto, no en el tiempo que los trabajadores preguntaron, sino en el tiempo correcto, simplemente lo bueno se va a separar en trigo y lo malo simplemente lo echan afuera. Ahí hay muchas tendencias teológicas, algunas las toman para culpabilidad, algunas las toman para manipular a la gente, para que te mantengas haciendo la voluntad de Dios, si no vas a ser quemado, te van a arrancar y te... Bueno, yo quiero hablarte de lo que realmente Jesús quiso hablar acerca del corazón del Padre aquí. ¿Estás interesado en escucharla? Bueno, ¿cuál es la idea central? En esta parábola, Jesús nos está enseñando sobre el bien y el mal. Habla acerca de lo que es porque fíjate, no habló de bien y el mal, simplemente habló de que el sembrador vino a sembrar una cosa porque tiene buen fruto, pero en medio de eso vino el enemigo. ¿Sabes qué? Ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo siempre va a ser entorpecer el trabajo del Padre.
tratar de poner maleza en tu corazón y en tu mente y alrededor tuyo para ver qué vas a hacer. ¿Ok? Pero Jesús no está hablando acerca con definir qué es lo que es bien y el mal. No es el problema aquí. Él está revelando cómo funciona la sabiduría del reino. Porque la sabiduría empieza a mostrarse ahí, lo que Jesús está diciendo, que no se trata de que de los trabajadores querían saber cuál era buena y cuál era el mala. Ellos sabían, había una buena y una mala. O sea que de alguna manera, dentro de nosotros, dentro de esos trabajadores, había el conocimiento suficiente para poder determinar qué es lo que es bien y qué es mal. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la buena semilla dio trigo y el trigo lo podían usar, lo podían comer, pero la hierba mala era simplemente una hierba que estaba entorpeciendo. Pero fue suficiente para ellos entender que algo tenían que hacer. Digo conmigo, algo tenían que hacer. ¿Qué hago? ¿La dejo ahí o la arranco? Y fueron y le preguntaron al sembrador. Muy buen punto. Porque dependiendo a quién tú le preguntas, tú vas a entender la revelación correcta de lo que debes hacer. Esto tiene que ver con la sabiduría. Por eso que estoy hablando de aquí, de que lo que Jesús quería expresar es cómo funciona la sabiduría en el reino de los cielos. El reino de los cielos es como un sembrador que vino a sembrar una semilla, pero vino el enemigo, sembró otra, y entonces crecieron las dos juntas. Una dio fruto bueno y otra no estaba dando fruto, y la gente se preguntó, le dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y hicieron la pregunta correcta a la persona correcta y recibieron la respuesta correcta en el tiempo correcto. Eso es lo que está hablando aquí Jesús. ¿Ok? Estamos acá. Los trabajadores ven el problema, el dueño del campo ve el proceso completo. Por eso es importante preguntarle al sembrador, al dueño, ¿a quién tú le estás preguntando cuando ves los problemas? Los trabajadores le vemos el problema. ¿Y qué vamos a hacer? Sabemos que tenemos que hacer algo, pero a veces nos quedamos en el problema y nos empezamos a preguntar a nosotros mismos y nos quedamos vacíos porque no tenemos sabiduría. ¿Qué sabiduría puedes tener tú? Que sea mayor que la de Dios, que sea mayor que el sembrador. ¿Ok? Le estoy hablando a alguien aquí. El problema mayor del Edén no era la obediencia o la desobediencia. Te lo voy a explicar. Esto que está hablando Jesús en Mateo 13 no es más que la explicación de lo que ocurrió en el Edén. Dios, el dueño de la tierra, plantó una buena semilla, Adán y Eva. ¿Ok? Adán y Eva simplemente, ellos no sabían lo que era bueno y malo, simplemente ellos fueron creados para depender del Padre. Cuando llegó el enemigo simplemente dijo, ok, déjame atravesarme. Ok, yo sé que ellos no saben lo que es bien y mal, pero se los voy a mostrar. ¿Cómo? Simplemente confundiéndolos para que desobedezcan, para que no hagan mejor dicho, para que hagan lo que Dios dijo que no hiciera. No comas del árbol del bien y el mal. ¿Por qué? Porque tú y yo no necesitábamos saber lo que es mal, simplemente necesitábamos era depender del Padre, más nada. La creación empezó a tener problemas con el bien y el mal cuando simplemente dejó de depender de Dios. Eso es la raíz del problema. Entonces, el problema mayor de leer no era la desobediencia o obediencia, era simplemente dependencia. Adán y Eva tenían que descubrir por ellos mismos qué es lo que ocurría cuando dejaban de depender de Dios. ¿Será que eso es lo que Dios quiere hablarte hoy? ¿Será que hay algo que tú tienes que entender ahí en tu vida, en los problemas que estás viviendo, en medio de la buena cosecha que Dios diseñó, porque ya te comprobé de que el reino de los cielos está dentro de ti, está completa, puede dar buen fruto, pero ¿por qué a veces no damos buen fruto? No porque la semilla es mala, porque la semilla fue buena, ¿sí o no? Pero ¿por qué está pasando algunas otras cosas? ¿Es plan del enemigo? Sí. ¿Que quiere desviarnos? Sí, evidentemente. ¿Hay algo espiritual? Claro que sí, espiritual. Pero al final, el punto mayor aquí es que tú y yo tenemos que aprender, di conmigo, dependencia. Tenemos que aprender a depender de alguien mayor que nos tiene la sabiduría para darnos sabiduría para saber cómo hacer las cosas bien. ¿Sí o no? ¿O estoy solo aquí?
La dependencia siempre será mayor que la obediencia. La dependencia te va a impulsar a obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué la dependencia siempre será mayor que la obediencia? Porque a la final terminarás obedeciendo a lo que tú dependes. ¿En quién tú dependes? ¿Dependes de tu propia prudencia? ¿Dependes del dinero? ¿Dependes de que estés feliz? ¿Depende de que tú emocionalmente estés bien, acorde? Y cuando no estás acorde emocionalmente, entonces se te desordena la vida porque no te sientes bien, porque dependes de las emociones y no dependes de aquel que te puede ayudar a controlar las emociones, a equilibrarlas. Por eso es que terminas obedeciendo aquello a lo que tú dependes. Siempre la dependencia será mayor que la obediencia. La dependencia, perdón, es el fundamento. Si tú decides depender de Dios, vas a terminar obedeciendo siempre a Dios. Pero si tu dependencia está dividida y a veces dependes de Dios, pero a veces dependes de las emociones, o a veces dependes del dinero, a veces depende de que todo esté bien, pero ¿qué pasa cuando las cosas no estén bien? Entonces tu dependencia se descalabra. Lo que normalmente los seres humanos hacemos es cuando es quebrantado nuestra dependencia, es que empezamos a hacer cosas locas. Porque es que tengo que producir algo. No es que no tengo trabajo, sí, tienes que trabajar. Pero te pones a trabajar en cualquier cosa en vez de preguntarle al dueño del campo, que te va a decir cuál es el trabajo que tienes que hacer. ¿Tiene sentido esto? Está tremendo esto. ¿En quién tú dependes cuando tienes un problema? Si esto está tocando ahorita tu corazón, agarra en este momento y mándale este mensaje a alguien de YouTube para que vean esta enseñanza, porque esto va a cambiar la vida tuya y tus generaciones. Probablemente no habías escuchado esto. Probablemente no te habías dado cuenta que la dependencia es mayor que la obediencia. La dependencia va a generar obediencia. Pero la iglesia dice, no, tienes que obedecer a Dios. Pero ¿cómo vas a obedecerlo si no has aprendido que tienes que depender de Él? Porque todavía tu dependencia está en otras cosas. ¿No? La idea secundaria de esta enseñanza es, en esta parábola, Jesús no está hablando de qué tan rápido se deben hacer las cosas. ¿Te has preguntado esto? Porque los trabajadores vieron la cosecha, vieron la espiga con trigo, vieron la maleza. Ellos pudieron tranquilamente haber dicho, espérate, vamos a arrancarla, está mala. Sin preguntarle al dueño del campo, sin buscar la sabiduría del campo, del dueño del campo. Ellos lo pudieron haber hecho, ¿sí o no? ¿Cuántas veces tú y yo tomamos la decisión de arrancar algo que creemos que es malo, y arrancándola, lo que dijo Jesús en la siguiente idea es que, espérate, no la arranques, porque no va a hacer que arrancándola te arranques también la semilla buena. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces vemos cosas en nuestros hijos que no nos gusta, que sabemos que no son de Dios, y lo primero que hacemos es decir, no, esto está mal, tienes que arrancarlo, tengo que arrancarlo ahorita mismo, porque si no va a crecer malo. Nos damos cuenta que de repente arrancando eso malo, nos estamos llevando la semilla buena. ¿Has pensado en eso? Eso es lo que está hablando Jesús ahí. Ten cuidado, porque el problema no es cuán rápido lo hagas, el problema es que lo hagas en el tiempo que Dios quiere. ¿Tiene sentido para ti? No se trata, entiende, no se trata de que la arranques inmediatamente, porque la idea, cuando Jesús está hablando acá en la parábola, denota evidentemente de que los trabajadores se dignaron a preguntarle al dueño del terreno, al sembrador, ok, estamos viendo algo malo aquí, no nos gusta, ¿qué tú quieres que hagamos? ¿La arrancamos o no? Y cuando le pregunta, Jesús dice que el sembrador le dijo, no la arranques todavía, espérate, porque no vaya a ser que arrancándola te arranques también la semilla buena. ¿Qué hay de sabiduría en esto? ¿Será que tú y yo tenemos que aprender de eso también? ¿O será que simplemente lo dejamos pasar? No, Jesús se volvió loco, se fumó una hierba mala de esas verdes malas y está diciendo una cosa loca.
No, está diciendo algo correcto del corazón de Dios que tú y yo tenemos que aprender. ¿Habías escuchado esto anteriormente? Los trabajadores querían actuar rápido. Yo soy papá. Yo cuando veo algo malo en mis hijas, lo que quiero es hacer rápido algo. Pero me tardo en hacerlo rápido en mi vida. Cuando veo algo malo, me cuesta. ¿Sí o no? Es normal. Te cuesta cambiar rápido, aunque sabes que tienes que cambiar rápido. Pero queremos que los demás cambien rápido. Ouch. Ahí está mi hija mirando, me dice, ¿viste, papá? ¿Necesitabas escuchar esta enseñanza hoy? ¿Ah? El dueño sabía el momento perfecto para actuar. El dueño del terreno, el dueño del que siembra, el sembrador siempre sabe el momento correcto. Pregúntale aquí a Mimo, que a ella le gusta sembrar y le gusta a todos. Ella sabe, no te metas con las matas de ella porque ella sabe cuándo hay que cortarla y cuándo hay que limpiarla y cuándo hay que ponerla. Porque ella sabe, hay una sabiduría en ella. ¿Será que tenemos que aprender de la sabiduría también de los adultos? ¿Será que tenemos que aprender de la sabiduría de Dios? Para eso estoy hablando de estas cosas. La sabiduría del reino no es solo discernir el problema, sino escuchar al dueño del campo antes de reaccionar. Eso es sabiduría. Di conmigo, eso es sabiduría. Te lo repito, la sabiduría del reino, no sé si está puesto ahí, y le puedes tomar una foto. Quiero que le tomes una foto de eso para que se te grabe. Y le tomas una foto y lo comentas en tu Instagram, en tu Facebook. Y dile, mira, esto es lo que aprendí hoy acerca de la sabiduría. La sabiduría del reino no es solo discernir el problema, sino escuchar al dueño del campo antes de reaccionar. Eso es sabiduría. Tú sabes a alguien, aprendes a reconocer a alguien sabio, no por su forma de actuar, sino que actúa en el tiempo correcto. Que sabe actuar, que modela que antes de tomar una decisión se ve que antes preguntó al Padre, preguntó a alguien más sabio. El reino requiere discernimiento. Mira Mateo 13:25, es parte del versículo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Ok? El campo es el mundo, el trigo, esto le enseña Jesús. En el 34 Jesús entonces empieza a explicar correctamente qué es lo que significa todo esto que está hablando. Le empieza a enseñar, le empieza detalladamente a enseñar a los discípulos, así como lo estoy enseñando yo. Jesús dijo, ok, entiendan que el campo es el mundo. Entiendan que el trigo es los hijos del reino. ¿Dónde están los trigos aquí? ¿Dónde está el trigo? Ok, ¿ves alguna hierba mala aquí? Ninguno de ustedes son hierba mala. Ah, pero estamos rodeados a veces de hierba mala. Ah, hay cosas en nuestro corazón que son hierba mala. ¿Sí o no? ¿O crees que todo está lleno de cosas positivas nada más? Yo sé lo que, pregúntale a mi esposa. Acerca de mí, ¿no? Me refiero. Entonces, sí, el trigo es el reino, los hijos del reino. ¿Por qué? Porque hay una semilla que fue sembrada en tu corazón y la sembró Dios, la quieras o no, y en esa semilla el poder está encerrado todo el potencial del reino. Hay una semilla buena. Ahora, la cizaña, definitivamente lo dijo Jesús, son los hijos del maligno. Hijo del diablo, como dicen los dominicanos. Sí, hay gente que tiene la semilla del reino, pero se deja dominar por las cosas malas y actúa de una manera mala. A veces es tu esposo, tu esposa, a veces es tu hija, a veces no sé, quién sabe. Pero tenemos que aprender que en medio de eso, no enfocarnos en el problema, sino enfocarnos en pedirle a el dueño del problema, que nos puede dar la sabiduría para saber cómo actuar y cómo hacerlo en la forma correcta, en el tiempo correcto. ¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos. Di conmigo, para establecer el reino de los cielos.
Cada persona que Dios trae a tu vida para causar un problema es la posibilidad para que tú aprendas cómo establecer el reino de los cielos sobre ese problema. Cómo influenciarlo con el reino de los cielos a esa persona y no dejarte influenciar por el problema. ¿Ah? ¿Estoy diciendo cosas locas aquí? No, creo que no. ¿Están vivos? Ok. Pero observa algo importante que Jesús está hablando. La cizaña se parece al trigo al principio. La cizaña se parece al trigo al principio, son muy parecidas. ¿Has visto una mata de caña de azúcar? ¿Ok? ¿Has visto el monte, que es parecido? ¿Cómo tú sabes cuál es cuál? Cuando crece y tú ves que la caña de azúcar sale la caña, pero en el monte no hay ninguna caña. El monte da algo parecido y cuando tú la partes así y la puedes morder, no es dulce, es bien amarga. ¿Por qué? Porque no es la caña de azúcar. Se parecen, pero hay que saber discernirla. ¿Cómo la discernimos? Aprendiendo sabiduría, aprendiendo a preguntarle, disponiendo a preguntarles al dueño de la cosecha, al dueño que él sembró, ¿sí o no? Solo con el tiempo se puede distinguir cuál es la buena y la mala. Esto está hablando Jesús. Cuando los labradores le preguntan al sembrador, dice, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? No. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que con el arranque si la arrancas, mejor dicho, si la arrancas fuera de tiempo, probablemente te vas a robar también la buena semilla. Porque las cizañas tienen la capacidad de meterse en las raíces de lo bueno también. ¿Cómo hacemos para dividir lo bueno y malo que está en mi corazón? Tengo que discernir bien, hay que tener una conexión espiritual con el Padre. Hay que disponer tu corazón a cambiar. Entonces, en el tiempo correcto, tú vas a tener la oportunidad para romper lo que es malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque sabes qué es lo bueno que dio la semilla. Di conmigo, solo con el tiempo se puede distinguir cuál es bueno y cuál es malo. ¿Por qué? Porque ves el fruto. ¿Ok? En el reino de los cielos no todo se parece, no todo lo que parece trigo lo es. En el reino de los cielos no todo lo que parece trigo lo es. Hay que tener cuidado. Al principio está pequeñito, parece trigo pero no es, sino lo ves hasta después que se manifiesta el fruto. Entonces a veces nos confundimos. Sí, tenemos que tener sabiduría para aprender y discernir al tiempo correcto, ¿ok? Pero tampoco todo lo que parece problema debe ser arrancado. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor este tipo de problema que está causando tu vida simplemente está en formación, está en desarrollo, está ahí, tú no sabes, te puede incomodar al principio, pero a lo mejor como tiene el reino de los cielos adentro, y eso va a crecer y a lo mejor tú queriendo apresurarte, la quieres arrancar, la quieres quitar de tu vida porque no te hace sentir bien, pero resulta que el parte del problema que tú y yo tenemos es que en medio del problema tenemos que discernir si algo es bueno o es malo y no lo vamos a saber sino hasta después. Hay que esperar un tiempito, hay que discernir, hay que preguntarle al Padre, hay que atender las cosas, hay que hablarlas, estamos hablando de relaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces en nuestras relaciones nos vamos a encontrar con personas que nos causan problemas, con personas que nos sacan de quicio, con personas que no te hacen sentir bien y piensas que es una semilla mala. Y tú puedes tener la opción de decir, voy a arrancar esto de una vez, pero la decisión la estás tomando solo. Pero ¿qué tal si tú le preguntas al dueño del que sembró? A lo mejor el padre te va a decir, es que está en proceso. Hay algo bueno del reino ahí. Mi esposa y yo tenemos 33 años de casados. Y los primeros 5 años fueron terribles porque como yo actuaba, le fui muy infiel. Por un lado salía y por otro lado yo andaba con 2, 3 mujeres. Así de terrible era.
¿Entiendes? ¿Me da pena? Claro que sí, me da vergüenza. Me ayuda a enfocarme, ahora en el tiempo actual, me ayuda a enfocar de reconocer el amor y la misericordia que Dios tuvo sobre mí, la paciencia que le dio a mi esposa, porque mi esposa me pudo haber arrancado hace rato. Gracias a Dios que no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? La verdad que no lo merezco el razonamiento, ni siquiera pensarlo. Pero internamente ella le preguntó al padre, ¿qué hago? ¿Lo arranco? ¿Le corto la cabeza? ¿Te lo envío? ¿O espero? Y Dios le dijo, ten paciencia. Hay algo bueno que yo puse en él y va a dar fruto, pero tú no lo estás viendo. Estás viendo el fruto malo, pero ten paciencia. ¿Qué tal si eso es lo que está pasando con tu vida en este momento? ¿Qué tal si a lo mejor aquí lo que tenemos que aprender es que me tengo que acostumbrar con lo malo por 20 años, 30 años? No se trata de eso. Se trata de que si aprendes a depender de aquel que sembró, a lo mejor te va a dar la forma y la sabiduría y la gracia para aguantar mientras esas cosas cambian, mientras el monstruo cambia, ¿entiendes? ¿Sí o no? Me acordé de un chiste de suegra, pero no lo voy a echar. No, no por mi suegra es especial. Aplicación práctica, ya estoy terminando, para ver, ya casi estoy tarde ya. Aplicación práctica en la iglesia, en las relaciones, las comunidades, en mi familia, a nivel interior primero, en mi familia, en las comunidades, en la iglesia. Hay procesos inmaduros. Te vas a encontrar con procesos inmaduros. ¿Qué vas a hacer con el proceso inmaduro que te está incomodando? ¿Le vas a preguntar a Dios o lo vas a cortar rápido? Porque no va a ser que arrancándola te quedas con la hierba mala y la buena a la vez, porque a veces crece junto. Hay personas, te vas a encontrar con personas en crecimiento, que ahorita no ves el fruto bueno, pero ya viene. Simplemente estás viendo que no está bien, como no estás viendo el trigo crecer rápido, porque tú quieres que ver el trigo, el fruto rápido, y como no lo ves, dice, no, en 6 años vamos a arrancarlo. Tiene sentido esto, ¿ok? Te vas a encontrar con errores humanos. Todos cometemos errores. Pero también hay una oposición espiritual que también tenemos que discernir. Por eso tenemos que aprender a depender de Dios. La sabiduría consiste en no reaccionar prematuramente. No todo lo que te incomoda en el campo es cizaña, a veces es trigo en proceso. No todo lo que te incomoda es cizaña, a veces es trigo que está en proceso de crecimiento. Y tú no lo sabes. Lo vas a saber después cuando ves el fruto. Ponme algo de música, por favor. Discernir el tiempo de Dios. Dios me ha permitido por lo menos tener a un buen padre espiritual, José Víctor Urbán, es un buen amigo. Y yo creo que este hombre Dios le da una sabiduría de cómo discernir los tiempos de Dios. Se ha equivocado también, bastantes veces. Y las ha tenido que pagar duras. Pero eso no quiere decir que no pueda confiar que Dios le dio la capacidad de saberlos, de conocer los tiempos. Y por eso Él me ayuda bastante en muchas cosas. Discernir el tiempo de Dios es súper crucial. Mateo 13, el 27 al 28 dice, los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Por qué? Porque los siervos que querían ya arrancar la cabeza a la hierba mala, querían arrancarla inmediatamente. Pero gracias a Dios que le fueron y le preguntaron, ¿a quién le estás preguntando cuando ves los problemas de tu vida? ¿No le estás preguntando a nadie? ¿Te estás quedando ahí con tus pensamientos dando vueltas? Y tu pensamiento siempre te va a decir, arráncala, arranca el problema, o vete, o simplemente eso no sirve, o le estás preguntando a Dios. ¿Será que tienes que aprender a depender más de Dios? Levanta tu mano si este es tu caso. Si tienes que aprender a depender más de Dios, esto es para ti. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos? La reacción humana es lógica. Hay un problema, vamos a arrancarlo, vamos a resolverlo ahora. Pero el dueño responde con algo sorprendente. En Mateo 13 dice, no sea que arrancando la cizaña arranque también el trigo. El dueño entiende
algo que los trabajadores no ven. Las raíces están mezcladas y tenemos que tener cuidado con eso. Arrancar demasiado pronto puede destruir lo que Dios está cultivando, lo que Dios está procesando. Cuando las arrancamos prematuramente, puedes ser tropiezo para que entonces el proceso que Dios tiene en la otra persona para crecer algo bueno. Hay que esperar simplemente. Hay que aprender con los hijos, es la mayor lección, porque a los hijos los amamos, sabemos que le podemos cortar la cabeza, pero no podemos. O sea, le queremos cortarla, pero no podemos. ¿Entiendes? Pero puedo apretarla el cuello para ver si reacciona. O puedo manipularla para quitar lo que me incomoda. Pero cada vez que yo manipulo, causo más problemas. Ten cuidado con esto. Los seres humanos nos hacemos capaces para manipular porque somos engañados por nuestras emociones. Y en cada vez que tú manipulas, siempre vas a causar un problema mayor. Ten cuidado con eso. Aquí aparece entonces el elemento de la sabiduría. El reino, no todo se resuelve con fuerza. Necesitamos tiempo, paciencia, revelación, dirección del Espíritu Santo. Mira lo que dice Santiago 1:5, ya estoy terminando. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios. Lo único que tienes que pedírsela a Dios. Él te la va a dar. Él te la va a saber. No tienes crédito, no sabes cómo hacerlo, pídele sabiduría, Él te va a ayudar. Isaías 11:2 dice, reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de consejo. ¿Quién cree esta promesa? Pues ponte de pie ahí donde estás. Yo quiero hoy, no es lo que quiero, yo creo que es lo que quiere el Padre, pero mi intención es que hoy tú puedas salir convencido de que aquí el problema es mayores de dependencia. Cuando tú dispones a depender de Dios por sobre todas las cosas, terminas obedeciéndolo más rápido. Terminas absorbiendo la sabiduría que Dios te puede dar. ¿Por qué? Porque en medio de la sabiduría vas a aprender a saber los tiempos correctos. No es tan rápido. Las cosas a veces no son tan rápidas. La impaciencia puede destruir lo que la gracia de Dios está cultivando. Tu impaciencia puede ser tropiezo para la gracia de Dios en la vida de las demás personas que quiere Dios producir algo. Entonces, ¿cómo corregimos la impaciencia? Dispón tu corazón y depende más de Dios. No todo se arranca, no todo se corrige inmediatamente, no todo se resuelve a la fuerza. Mira a la persona que está al lado, dile, no todo se arranca, no todo se corrige inmediatamente, no todo se resuelve con fuerza. Aprende a depender de Dios. Ok, ahí donde estás, si tú quieres hoy, yo quiero que hagas este decreto, esta declaración, esta oración conmigo. Y conmigo, Padre, en esta mañana, yo decido depender de ti. Ayúdame a depender de ti, Padre. En medio de los problemas que estoy viviendo, que yo quiero correrlos rápido, tú eres el único que me puedes ayudar a resolverlo a tiempo, porque siempre va a ser en tu tiempo. Pongo mi corazón y me dispongo a depender de ti para que te pueda obedecer. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El que quiere establecer el reino de los cielos no solo debe saber trabajar el campo, debe aprender a depender de Dios. ¿Ok? Mire la cámara allá y dile, esto fue Essence. Nos vemos el domingo que viene. Los quiero mucho. Bye, bye.